disenyar para na buen futuro y mga serbisyo kaya beneficial de aton mga kapamilya. Ito na tabihan kita magawego, donde mga chikiting, kanda auntie, uncle, ate, kuya, yaman enjoy gayot. So ko sa basta sa spera. Nya, games ta! Hindi siksik el selebrasyon de aton sinuway magahuego. Junto syempre kanaton si DJ Makulit del MOR y este pa mga kamags. Yan junto también kanaton el antes host aquí na Mag TV si Kikay Ranyin. Para ready in a kondisyon el de aton mga kwerpo na huego, yung prinsipyo kita con este por medio de dance craze. Groove ka pamilya! Pero de mga jóvenes con mami si man stratified dance. Oh, robotic moves! Boom! Por eso, LL recibe special regalo de slippers. Ken papanuay viaja para na Jerusalem. Ay huwag kita trip to Jerusalem o musical chairs. Musical chairs kayo talyama con este huego. Pero siendo uso na maga-celebrasyon el magahuego, especialmente durante el Pascua, yalyama sila con este trip to Jerusalem para swak na tema de Pascua. Oh, mira si ate oh, hindi patalo con el bata. Ate, bata lang si oh. Chile también baon de pakulo el de aton magkakapamilya de International Pharmaceutical Incorporated, el juego IPI Balloon Relay. Necesita rápido ustedes move, pero asegura kay hindi rebenta el magaballoon si ase pasa con este. Al llegar adelante, debe con fuerza gayot ustedes sinta con el balloon o debe agudo de ustedes magabuli. Todo participantes ya recibe regalo de mga produkto del IPI como el Efficacent Oil. Oh, diba? Generous gayot el mga de IPI. Huga pa kita mga kamags. Baile iman balanse na juego de newspaper dance. Uno también este na mga popular juego si Chana event. Astig gayot el premio si Ken el Pares que gana aquí. 8 GB flash drive lang man mga kamags. Este mga pretty girls Elia gana. For sure, pwede este sila usa na di ila studio na Venedero Abrida de Eskwela. Save your files, girls! Suplahan niya kita mga kamags. Oops, no violence. Suplahan de aire is the next game de aton. El transfer de ping pong ball. Necesita transfer con el bola na un vaso para na otro lao vaso. Este juego tarigiri largo resuello y bawal el BB o bad breath. El ganadores. Hindi paalita ka ba el palarguan de resuello siendo el último juego amo el longest breath. Apla lang el de ustedes favorito programa, syempre el Mag TV. Then prolong as long as you can. Bien siksik gayot. Todo yan na oportunidad gana i-receive diferente regalo na raffle draw. Pirmi kita to pwede uwi magahente kita abla, tuwego lang se. Pero el cosa kita ya experiencia, it was more than just playing the games. El verdad premio de magahuego, amo el música del de aton magarisas. Sa ishuego, pwede lang kita kunta na de aton magadedo. Pero el experiencia junto con ustedes, no hay número el para describir o medico del alegría ya na kita. Alegre también kita na de aton sa isma kapamilya, kenya man post na de aton flashbag. Y también, alegre también kita na de aton sa isma kapamilya, kenya celebra el diila cumpleaños de semana pasado. Aquí na, tesoro momento. Prinsipya kita na post di Beverly Arañez Bueno. Hola Mag TV, super bonito gayot alko sa ustedes taman na mira ka namon. More power! Man-greet lang iyo na bueno family. Hello con ustedes! Syempre yun post también si Carlo J. Pitok. Hello guys, congrats galit na di ustedes mga coolly informative episodyo. Keep it up! Hi también na mga estudyante de Ayala National High School, especialmente na League of Legends, FC, Conbest, y na todo di miyo mga amigo ali. Staba también con FB user Janet Chu Orencia. Hola Mag TV! Ahe! Oboy man greet na Orencia family y Falconte Bazan family.
Hola con ustedes todo. Mua, take care, love ya. Estaba con FB user Jesseme Ronquillo. Hola, buenos días Mag-TV. Kaya lang iyo man-greet kanda Hazel Dumao, Cleo Ros de la Rosa, y Susan Oching. Gracias Mag-TV. God bless. Estaba con FB user Russell Magbanwa. Hola Mag-TV, ahora lang iyo yasabi kay to pwede galit kome con el Bougainvillea. Overall, it was a nice episode. More power to you and God bless! Siyempre, last but not the least post, estaba con Maverick Diniay. Hola Mag-TV, buenos días. Bien bonito gayot de ustedes programa. Siendo todo cosa chere kita aquí na Zamboanga, tabanda ustedes mira. Mas gusta gayot iyo mira kay bonita el host. Hehehe, smile. Maverick, ben joker gayot tu ah. Buenos días ganit también na Diniay family, Sarte family, na todo grade 8 Amber batch 2013-2014, pati también na Diniyo mga close friends, kanda Minda, Christian, Ayan, Mark, Ronald, Japet, Ephraim, y otro pa. More power y God bless. Enhorabuena también na mga Kenya celebra, ita celebra el di ila cumpleaños this week. Happy birthday con Tita Jik Lakar. Wow, Tita, andagat yu alilego. Tu angge Nailord, Muslima Salasim, Edelson Kenneth Bagit, ina de aton kamag si Kikay Ranin. Happy birthday Kikay. Stay beautiful from your Mag-TV family. Taki también el mga Kenya na special momento este semana. Happy 10th wedding anniversary to my sister Raquel Dumape y to my bayaw Leñomar Dumape. Muchas gracias con ustedes. Kahit soporta ustedes con el Mag-TV por largo tiempo ya. El de aton sólido relasyon y amistad ay seguro que manada pa siguiente pinasiksik y consentido celebración después este akasais aniversario. 6 years ka familia! Enhorabuena ka naton todo! Para na de ustedes suwestyon, komento y greetings man post lang na facebook.com/magtv de aton este or pwede ustedes visita na i1tv.com.ph or na YouTube para na mag-missed episodes. Kaya también ninyo rin di gracias na Connecticut Salon and Spa for my hair and makeup. Y syempre na Pink Berry for my outfit today. Hasta na mga Domingo que viene mga kamags, doon pa ba? No hay más otro, aquí lang na ABS-CBN TV3. Dios te bendiga a todos, este es Mag-TV, diaton este, tatak lokal, tatak regional. Mag-TV, manhuntok kita, kita orgullo del